bienvenidos al primer capítulo oficial de ¿Y ahora qué? A ver, hoy día vamos a hablar de un tema muy importante para nuestras vidas y para de varias personas, que es el tan temido examen de grado. Pero no queremos hacer el típico capítulo tedioso en donde decimos, ya el examen de grado es esto. No, queremos hablar de nuestra experiencia, de nuestras anécdotas, de cómo lo pasamos, de qué vivimos. Y, como siempre, aquí estoy acompañado con mi gran amigo y compañero. Agustín. Hola Nico, ¿cómo estás? Sí, totalmente. Tenemos que hablar de esto porque primero lo tenemos fresquito en la cabeza. Recién venimos saliendo de este proceso. En mi caso fue... Ah, bueno, en tu caso también. Fueron 7 meses seguidos estudiando. Así que tenemos mucho que contar nuestro proceso, qué fue lo que hicimos, cómo estudiamos, hablar de todo un poco, en verdad. Sí, y siempre manteniendo un pequeño grado de diversión. A ver, empecemos, Agustín, vamos a empezar un tipo de entrevista, ¿sí? A ver, ¿cómo viviste tú el examen de grado? Es decir, ¿cuándo empezaste a estudiarlo? ¿Dónde estudiabas? Y todo eso. Empecemos algo general. Sí, mira, lo primero que quiero decir es qué es el examen de grado, porque yo creo que puede haber hartas personas que nos están escuchando que no saben lo que es. El examen de grado es una prueba oral que tienen que hacer los alumnos de Derecho en Chile, en nuestro caso de la Universidad Católica. Cuando terminan de estudiar los 5 años de la carrera, tienen que dar el examen de grado, el cual normalmente tarda entre 7, 8, 9, incluso 10 meses en estudiarlo, O más también. o más también. Y al final es una prueba oral donde 3 profesores, que son sorteados con un mes de anticipación aproximadamente, te toman la prueba sobre 3 materias distintas. Una es Derecho Civil, que es el ramo más importante y más largo de la carrera, Derecho Procesal y un ramo de elección que el alumno tiene que escoger con anticipación. Eso es lo primero. En mi caso, yo partí estudiando, me acuerdo perfecto, el 2 de marzo. Me acuerdo porque yo me senté ahí y lo primero que pensé fue, se viene un proceso muy largo. De hecho, partí muy disciplinado, estudiando a las 8 de la mañana, terminé a las 5 en punto, parando a almorzar de 1 a 2, muy estructurado y yo dije, ya, este va a ser mi día a día, de acá hasta que dé el examen de grado y ya el primer día ya estaba cansado de esa rutina que yo dije, no, va a ser insoportable. No sé cómo fue tu caso. No, mira, en mi caso fue un poco diferente porque yo estaba en Italia, ahí en enero y febrero, y en febrero yo estaba tan convencido como de que necesitaba 8 meses, y ya, voy a empezar a estudiar, empezar el primer apunte, también estaba abajo, pero siempre ya, como la llama el amigo, ya, vamos a la playa, ya, vamos a hacer deporte, ya no sé qué, bueno, básicamente el mes de marzo, perdón, de febrero lo perdí. Así que empecé en marzo, volví a Chile, empecé a estudiar en mi pieza y fue terrible terrible, porque no me podía concentrar, tenía mucho calor, además en marzo seguimos en verano, así que, y sobre todo como que veía la historia de gente que quizás no estudia, está en otra, no, fue terrible en ese sentido, me costó mucho concentrarme. Yo creo que esto de la concentración fue un problema grande, no sé cómo fue para ti, tú igual eres más enfocado que yo, pero me costó mucho en ese sentido. Totalmente. Y además decir que uno tiene una fecha tentativa de hacer el examen de grado. O sea, nosotros un año antes de comenzar estudiando, ya tuvimos que escoger una quincena de algún mes que nosotros también elegíamos para ver cuándo íbamos a rendir la prueba. En mi caso, yo elegí la segunda quincena de octubre, en tu caso fue la primera quincena de octubre. Entonces al final uno tiene una fecha que la ve muy lejana, donde va a tener que someterse algún día al examen de grado. Entonces al final yo creo que lo más desafiante de empezar a estudiar fue ver la fecha que estaba muy lejana, eran 7 meses, con el calor también de marzo, abril, mayo, que para estudiar es terrible. Entonces yo creo que el comienzo quizás fue lo más complicado. Sí, y además que con Agustín hicimos algo que hace más bien todo el mundo, es decir, contratamos como una oficina de interrogadores, que básicamente son personas que te interrogan una vez a la semana acerca de una materia en específico. Y al principio igual fue difícil hacer ese cambio, ya este no es un examen, sino que me están ayudando a mí. Al principio era como, ay, tengo que estudiar porque no sé si no me van a rajar, casi que... Y no, pues no funciona así, eso es una cosa para ti, pero te ponía la presión para estudiar. Sí, oye, y cuéntame un poco, aparte de estudiar, ¿qué hiciste esos primeros meses? ¿Qué hicimos en verdad? Porque hicimos harta cosa en común, ahí le vamos a contar. Sí, yo los primeros meses, yo creo que los 2 primeros meses, fue muy disciplinado en decir, ya, voy a partir estudiando a las 8 como les decía, y terminar a las 5 y a las 5 hacer cualquier otra cosa que no tenga que ver con derecho. ¿Pero de qué día? ¿Qué día? Bueno, en mi caso, como dijo Nico, contraté interrogador y tenía las interrogaciones los días miércoles. Por lo tanto, yo estudiaba sábado, domingo, lunes, martes y el miércoles estudiaba hasta antes de la interrogación. Después me tomaba la tarde del miércoles libre
y el jueves y viernes también libre. Estos fueron los 2 primeros meses solamente. Sí, pero a ver, hay que decir que los primeros meses igual carreteamos. Y carreteamos harto. Así que Agustín dice, ya, sí, estudiamos el sábado, no sé, ya, pero quizá a veces el sábado estudiamos una hora. Y con caña, que no es tan entretenido. Y sí, en mi caso también, o sea, partí tratando de ser muy disciplinado y luchando siempre con el tema de la concentración, pero también nunca dejé el deporte, volví a jugar un equipo rugby, así que eso ayudaba muchísimo como a despejarse. Y también fuimos a las discos, tampoco perdimos eso. De hecho, le vamos a contar un secreto. Con Agustín tenemos un grupo, con unos amigos muy perkin, que se llama Discos, imagínense. Y ahí sí, íbamos a salir y por supuesto que éramos las personas más aburridas del mundo. Íbamos a la disco, ya bailábamos y todo, y persona que nos topábamos, hablábamos del examen de grado. O sea, éramos insufribles en ese sentido, porque al final tu vida se pone un poco monótona y no tenías nada más que hablar. No, y lo peor es que yo me acuerdo que cada vez que uno hablaba con una persona, te decía mucho ánimo, mucha fuerza. Entonces uno se sentía un poco como si estuviera Por morirse, por weón. morir. Sí. Entonces yo creo que, para resumir los primeros meses, yo creo que fue harta disciplina en el horario. Yo creo que todos fuimos más ordenados los primeros meses. Y después, bueno, de ahí vamos a hablar de los meses intermedios, que para mí también fueron bien duros, porque yo creo que ya estábamos muy cansados de haber estudiado, no sé, los primeros 4 meses. Y después ver que todavía te queda la otra mitad, yo creo que eso también fue muy duro. No sé cómo fue en tu caso. No, durísimo. Y además que, a ver, como tú a mí igual me gusta hacer muchas cosas, así que seguí con el rugby, tengo una banda también, así que hicimos hartas tocatas, porque por supuesto que ahí hacer todas esas cosas y hacerlas bien no era tan simple, obviamente tomando en cuenta que el estudio era la cosa más importante que teníamos que hacer al final. Pero sí, a ver, los primeros meses difíciles, en verdad, fueron todos los meses difíciles, por así decirlo, y al final uno lo que luchaba era el aburrimiento, porque al final en la universidad, puta, todos estamos acostumbrados a estudiar, no sé, para los exámenes y para los controles, pero tampoco teníamos que estudiar todos los días, todos los días, todos los días, o sea... Sí, y para contarle también un poco a la gente, porque yo creo que ese es un tema central en este capítulo que también lo tenemos que comentar, es acerca de los interrogadores. Tú ya lo comentaste un poco antes, que los interrogadores son básicamente un conjunto de personas que te interrogan sobre una materia específica que varía semana a semana. En el caso de Nico y mío, los dos contratamos a los mismos interrogadores, por lo tanto, estábamos No más... vamos a hacer nombre, porque si no... Claro, no vamos a comentar quiénes fueron, pero en nuestro caso teníamos las interrogaciones el mismo día, pero a diferentes horas. Entonces con Nico íbamos muy sintonizados como en qué materia íbamos casi que al mismo tiempo. Así que nuestro proceso fue muy similar. No sé, Nico, si nos puedes contar un poco de tu experiencia con las interrogaciones, te aburriste, encontraste que te sirvieron en este proceso, un poco de eso. A ver, yo, a diferencia tuya, porque sé cuál es ya tu opinión y ahí creo que la voy a contar, yo creo que los interrogadores me sirvieron, pero en algunas cosas. A ver, en general yo igual soy disciplinado en el sentido de que iba a estudiar igual sin interrogadores, pero me dio un poco este sentido de urgencia de ya, quizás tengo que estudiar mejor porque hay otra persona que te va a interrogar. Y al final las interrogaciones son duras, o sea, te preguntan de todo, te preguntan detalles, y ellos también como que son duros contigo, y está bien, porque al final su trabajo, pero digamos que te putean también, po. O sea, esto no lo hiciste bien, te hablando mal, no sé qué. Y en algún punto puede ser frustrante, porque igual, a ver, una cosa típica de todos los estudiantes de Derecho, igual tenemos el ego un poquito inflado. Así que en general pensamos que la sabemos todas y la mayoría de las veces no es así. Así que esta persona nos ayudaron mucho como a aterrizar un poco contenido, a aterrizar nosotros mismos un poco y bajarnos del pony, quizá. Porque, a ver, quizá veníamos de una etapa de pregrado que no iba bien, no tomaba buenas notas, pero tú partís de cero, totalmente. Pero bueno, y la experiencia de un interrogador en general sí fue buena. A ver, quizá en la última etapa, que es la etapa como de repaso del contenido, ahí no sé si me arrepentí, pero yo creo que no sé si me ayudó mucho, porque estaba más enfocado en estudiar el último mes para las interrogaciones que para el examen final, y eso puede ser un problema, y me lo comentaste tú también hartas veces, ¿o no? Sí, totalmente. Desde mi punto de vista, y para contar un poco mi experiencia con los interrogadores, yo creo que a diferencia tuya, yo siempre tuve dudas sobre si contratar o no un interrogador. Porque yo sentía que durante toda la carrera había sido disciplinado y sentía que podía hacer el proceso por mi cuenta y sin necesidad de alguien que me esté preguntando semana a semana. Pero al final un poco por presión social, porque uno de repente ve Instagram, las redes sociales, habla con los amigos y todos te dicen, oye, ¿qué interrogador contrataste? Entonces uno no sabe si es que está haciendo bien en pensar siquiera contratar o no un interrogador. Y al final yo terminé tomando la decisión de contratar un interrogador, pero lo tuve solamente los 4 primeros meses. Y después
tomé la decisión de dejarlos para el repaso final, que es ya la recta final de los últimos 3 meses, y la verdad es que yo sentí que estuve mucho más tranquilo para estudiar, porque al final también ganaba un día más de estudio al no tener que ir a la interrogación todos los miércoles, que uno perdía tiempo en trayecto. Entonces, creo que lo mío, mi experiencia fue buena con los interrogadores, pero siento que también me sirvió mucho dejarlo en el tiempo preciso, que fue justo antes de empezar el repaso final. Claro, y también el tema que los interrogadores, no es que sea uno, son, ¿cuántos deben ser? 15, una cosa así, ¿o no? Son como 15 personas, yo creo, por oficina. Sí, y cada uno es diferente y tiene estilo diferente y algunos que son más duros que otros. Yo me acuerdo una vez, estaba como en el último mes, yo creo, que es decir, como ponte tú en septiembre, así que uno ya cansadísimo, con 6 meses de estudio, además fiestas patrias, y hay todos tus amigos que estudian otra cosa, que están, no sé, en la playa, comiendo asado, curado, y uno ahí en la casa, puta, casi que muriendo. Y mucha gente también que se borró redes sociales por eso, que al final se borraron Instagram porque no querían ver la historia de los demás disfrutando la vida, básicamente. Y para nosotros yo creo que fue un poco volver a los años de pandemia, donde estuvimos encerrados en la casa, no hablábamos con nadie más que con los que estuvieran estudiando el examen de grado. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Y bueno, y me acuerdo que llegué a esta interrogación así medio chato y todo. Y bueno, y llega este buen del interrogador y me dice cómo había dado una interrogación normal, no perfecta, normal. Y me dice, no, si tú no estás ahí listo. No estás ahí listo para nada. Y fue como, chuta. O sea, faltaba un mes al examen y me llegó un interrogador que me dice que no estoy listo. Uf, ahí eso yo creo que fue un momento duro, pero harta gente vivió eso. Y tú no porque te saliste antes, pero yo supe de varias historias así y quizás es un método de ellos para tener presión y para estudiar más el último mes, que es el más difícil, puede ser también. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que no. Yo creo que es un tema que hay que entender que una oficina, una empresa de interrogadores, que al final diciéndote eso muchas veces te lo dicen porque quieren que tú atrases el examen de grado para cobrarte quizá 1 o 2 meses más de interrogación. Entonces yo lo veía un poco desde ese punto de vista, no tomarse tan en serio esas opiniones que a veces te tiraban para abajo porque lo único que buscaban era que uno siguiera ahí, atrasar el examen. Entonces, Claro, yo no sé si eso aplicaba más a nuestros interrogadores. Sin hacer nombre, yo creo que hay más interrogadores que hacen eso. Pero bueno, igual yo, mire, la verdad, mis interrogadores fueron un 7, sobre todo en la etapa final. De hecho, el mismo día me llamaron, el mismo día del examen, con una arenga, así. Dijeron que tenía que estar seguro de mi proceso y todo eso. Hace muy poco me llegó un mail, me felicitaban y todo. No, en ese sentido, yo creo que nuestros interrogadores igual se preocupaban por nosotros. Yo creo que hay otros interrogadores que, no, a ver, no sé si no se preocupan, pero quizá lo ven más como un trabajo un poco más impersonal, pero yo creo que había personalidad en este. Pero obviamente, como todas las cosas, hay cosas buenas y cosas malas. Yo no me arrepiento de haberlo tomado, para nada. Y de hecho, el hecho que te dan apuntes, y que muchas veces eran apuntes que eran no tan largos como otros, y tenían lo mismo, igual ayudaba mucho como a seguir para adelante. sí. Bueno, yo creo que con los que nos estén escuchando y estén próximos a empezar este proceso, yo llamaría a pensarlo bien, tomar la decisión calmado, no sentir que uno está obligado a hacer lo que están haciendo los otros, sino que cada uno puede vivir su proceso de la forma que más la acomode. Oye, Nico, y para que le cuentes a los que nos están escuchando, ¿cómo era tu día a día? ¿Cómo era tu semana? Quizá, bueno, era distinta variando los meses, pero si nos puedes contar un poco cómo era tu semana, a qué hora te levantabas, a qué hora te acostabas. Sí, yo creo que mi semana cambió mucho a lo largo del proceso, como todo, ¿no? A ver, en un principio extremadamente metódico, me levantaba, no sé, como a las 7, tomaba un muy buen desayuno, empezaba a estudiar en mi pieza hasta la 1, después comía, o sea, almorzaba hasta las 2, 2:30, y ahí seguía hasta como las 6:30, 7, y ahí la mayoría de las veces me iba al gimnasio, me iba a entrenar, rugby y todo eso. ¿Y estudiabas siempre en tu casa? A ver, es que eso cambió, porque en un principio sí estudiaba en mi casa y después descubrí que en mi edificio había como una oficina, una salita, una cosa así, y me ayudaba mucho, porque lo que pasa es que mi papá y su señora también trabajan desde la casa, así que no quería molestar mucho con el tema de hablar fuerte y no sé qué, así que fue una buena decisión esto de cambiarse para no molestar y para estar más cómodo yo también. Y, y eso, y después también iba a la biblioteca de la U, pero más que nada iba a hacer vida social. Yo iba un día a la semana, que era generalmente el día de mi interrogación, el día después, a, entre comillas, leer y me la pasaba conversando en el patio y todo eso. Pero sí, eso. ¿Y tú, Agus, qué hacías ahí? Yo en mi caso me tomé el comedor y el living de mi casa. Decir, no voy a entrar nadie. Ellos sabían que yo estaba estudiando. En ese sentido, soy muy agradecido porque
me respetaron el silencio y me pude quedar en la casa estudiando, que muchos no pueden hacerlo. Y bueno, yo comenzaba mi día temprano, los primeros meses siempre fue empezar estudiando a las 8, pero después ya con los meses que uno empieza a estar cansado, yo creo que empezaba a estudiar a las 9:30, 10, a veces a las 11, 12 incluso, y ahí iba alargando un poco, aunque me tuviera que quedar hasta más tarde, pero siempre tratando de ir al gimnasio en la tarde o hacer deporte. Lo que sí es que siempre estudié en mi casa, porque la universidad igual me queda muy lejos, entonces perder ese tiempo de trayecto, quizás de 1 hora y media ir para allá, después 1 hora y media en volver, era perder 3 horas de estudio. Así que estudiaba en mi casa y a lo más 1 o 2 días a la semana estudiaba en la casa de la José, mi polola, para cambiar un poco de aire y también respirar un poco, salir a caminar al parque, porque si no uno está todo el día encerrado en la casa. No, sí, totalmente. Eso ayuda mucho, ¿no? Si estar encerrado es terrible. De hecho, yo el último mes y medio, como del proceso me encerré así mal y me arrepiento. Me arrepiento porque me volví loco. O sea, yo creo que casi que me quedo pelado, casi. Pero sí. Y oye, Agus, y hablando ahora del tema como más general del examen de grado, ¿no? Ya hablamos de la preparación y todo eso. Em, a ver, ¿qué opinas tú del examen de grado en sí? Según tú, ¿sirve así? ¿Lo cambiaría ahí? Porque hay otras carreras que tienen un examen de grado bastante diferente, ¿no? De nosotros. Mira, yo siendo muy honesto, siempre fui crítico del examen de grado, porque al final es repetir la materia que algún día nosotros ya estudiamos. Si al final, derecho civil, derecho procesal y el otro ramo que uno elige, ya lo estudiamos durante los 5 años, entonces ya sabemos lo que es. No, sí, eso es verdad, pero a ver, quizás tú sí, pero yo creo que, a ver, y hartas personas, o sea, no me acuerdo, no es que no me acordaba nada, pero habían el 80% de la materia que no tenía idea de haber estudiado alguna vez en mi vida, porque ya ha pasado mucho, mucho tiempo, así que en ese sentido igual, en ese sentido puedo ayudar. Claro, al final para acordarse la materia, pero lo que yo pienso es que si a uno le dan un caso práctico en la vida real, uno ya tiene las herramientas que adquirió durante la carrera para resolverlo. Al final yo sé cuál es la ley, yo sé cómo funciona, entonces uno, aunque no se acuerde, sabe que existe, sabe cómo llegar a ella, entonces yo creo que en ese sentido el examen puede ser un poco repetitivo e innecesario. No, a ver, no sé, yo creo que el estudio en sí está bien, quizá cambiaría un poquito la modalidad. A ver, yo creo que esto que el examen sea solo oral es un poco algo, no sé, como que de loros. Pero sí, yo haría una cosa un poco más híbrida quizá, o sea, un caso y después adelanta una comisión, discute tu solución al caso y eso al final es lo que pasa en la vida real. Por ejemplo, yo ahora acabo de entrar a una pasantía y nadie me ha preguntado en algún artículo de memoria. O sea, los códigos están ahí, hay que saber dónde buscar, hay que saber cómo buscar las leyes y todo eso. Y yo creo que esto pasa en la mayoría de los exámenes de grado como de otras carreras también. O sea, me imagino, yo hablo de la ignorancia, no sé, que es un médico, el examen de grado, no, o si existe una cosa así, habría que investigarlo. O sea, más que saber como todos los huesos de memoria, me imagino que tienen que saber cómo arreglar esos huesos, pues, bueno, ¿no? Sí, yo creo que más que nada, porque ya tomando en cuenta que el examen de grado no se va a eliminar, es un sistema que lleva muchos años y va a ser casi imposible eliminarlo, sí habría que ver cuál sería la mejor modalidad. Yo creo que, por ejemplo, la que dices tú, de que sea un poco híbrido entre escrito y oral, podría ser una alternativa, pero no estoy tan seguro, porque si es que fuera escrito, probablemente las notas serían peores. Y eso no sé si es que a nuestros compañeros de generación les gustaría y les acomodaría. Al final, hay que ser sinceros, cuando una prueba es oral, uno tiende a prepararse mucho mejor y al mismo tiempo las notas son mejores. No, sí, es verdad, eso tenías razón. De hecho, justo el otro día hablaba con una persona que estudia en la Diego Portales y dijo que la tasa de reprobación es como del 70%, que es algo que nosotros no existe, hay que sacarle un cero. Yo creo que nosotros somos 7%, 6%, que no, o sea, es poco en general. Y eso porque es subjetivo, así que, a ver, es mucho más, me imagino, humano para un profesor evaluar a una persona que tenéis de frente, que te está hablando, que esté viendo si está nervioso, si no está nervioso, etcétera, que evaluar algo que uno escribe, porque ahí no está todo eso. Sí, en ese sentido, bueno, nosotros no vamos a descubrir tampoco la solución porque Claro. no nos compete a nosotros, pero yo creo que las respuestas van por un tema de disminuir un poco cuáles las incertidumbres que tienen los alumnos. O sea, primero, esto de tener que hacer un sorteo 3 semanas antes de tu examen de grado para recién conocer cuáles son los profesores que te van a tomar y que ni siquiera es confirmado porque tienes que esperar que te confirmen, que quizás se baja uno, se sube otro. También el tema del día, que al final uno solamente elige una quincena y el día exacto lo tienes un mes antes. O también de que el examen de grado vale el 50% de tu nota de carrera, porque
tenemos que decirlo, al final tú tienes tu nota de pregrado, que vale el 50%, luego haces tu examen de grado y eso se promedian y valen lo mismo. Entonces quizá uno podría disminuir un poco la incertidumbre y quizá se Sí. tranquilizaría un poco la situación. No, sí, totalmente, pero a ver, yo creo que también otro problema, que es un problema, a ver, es irresolvible, es imposible resolverlo, y que no es solo el examen de grado, sino toda la universidad, que la diferencia como de profesores es demasiado amplia. Pero diferencia en el sentido de como, a ver, a ver, un profesor no puede ser extremadamente más difícil que otro. O sea, uno no puede sentirse condenado o extremadamente aliviado si es que te sale uno u otro profesor. De hecho, yo siempre digo que en Derecho, y me imagino en otra universidad también hay dos carreras, porque hay una carrera de gente que toma con profesores más difíciles por un tema no necesariamente de elección, sino que de, no sé, de tus notas son un poco más bajas, entonces voy a tomar solo ciertos determinados profesores, y ahí empieza un círculo vicioso que te lleva a tener otra carrera, que no necesariamente va a ver cómo te lo puedo decir, no necesariamente va a reflejar lo que realmente fuiste. O sea, yo creo que un 5 por ejemplo, con un profesor y un 7 con otro, que quizás es más fácil, no tienen el mismo valor, pero anda a explicarle esto, no sé, a los estudios de abogado. Yo estoy totalmente de acuerdo. Al final, el sorteo te define un poco cuáles son tus posibilidades de nota. O sea, si te toca un profesor difícil, uno sabe que quizás sea casi imposible sacarse el 7. O Entonces, sea, o pasar también en el o sector caso. pasar también. Claro. Yo creo que una alternativa también para resolver ese problema podría ser tener papelitos con preguntas estandarizadas y al final ahí el profesor solamente va a darte continuidad al examen, pero uno va a tener un poco pauteado las preguntas que puede tener. Quizás sería una Claro, opción. eso puede ser, pero igual también nosotros tenemos como un índice, ¿o no? ¿Cómo se llaman esas cosas donde están las El materias? El cedulario. cedulario, ese mismo, que igual puede ayudar. Pero eso, bueno, sí, eso siempre lo tienen que respetar. Pero bueno, este es un problema que nadie va a resolver y está bien, o sea, todas las personas son diferentes entre sí y como dijo Agustín antes, tampoco venimos acá a presentar soluciones, sino que algunas inquietudes, digamos. Oye, Agustín, y cambiando un poco de tema, creo que me hables de tu día del grado, porque uno siempre empieza el proceso y se imagina ese mismo día que le van a preguntar, que no le van a preguntar. Así que me gustaría saber qué hiciste tú el día de tu grado, como desde que te levantaste, qué hiciste. Sí, yo la verdad es que pensé que para mi día del examen iba a estar mucho más nervioso de lo que estuve. A mí me pasó que desde que me sortearon la comisión, que fue 3 semanas antes del día de mi grado, hasta el día de mi examen se pasó muy muy rápido. Entonces como que no tuve el tiempo de mentalizarme para estar en el día del grado, no sé si ansioso o más atento, más despierto, pero fue como un día más mi examen de grado. Mi grado era a las 5 de la tarde, pero a mí siempre me gusta repasar la materia antes de las pruebas orales, porque soy muy de retener la materia en el corto plazo, es decir, yo la leo y si la leí unos pocos minutos antes de empezar la prueba, me voy a acordar. Entonces yo me desperté temprano, creo que tipo 6:30 de la mañana, esa noche no dormí mucho, yo creo que dormí máximo unas 4 o 5 horas, me costó mucho quedarme dormido, pese a que me acosté temprano. Entonces me desperté a las 6:30, me duché tranquilo, tomé desayuno liviano, comí frutas, me acuerdo perfecto, que es el desayuno que tomo todos los días en realidad. Me puse el traje y partí a la universidad. Me fui en Uber, me acuerdo, porque no quería subirme al metro y llegar todo transpirado con el traje, porque además hacía calor. Así que llegué temprano, a las 9:30, si no me equivoco, ya estaba en la universidad y me instalé en la biblioteca a repasar. Y ahí, de verdad, no paré hasta las 4:40, 20 minutos antes de mi examen, que subí a saludar a mi amigo, la gente que había venido a verme. Y nada, de ahí pasó todo muy rápido, entré a la prueba, duró 45 minutos, se me pasó muy rápido. Dio clases, yo estaba ahí. La verdad que fue una buena prueba, estoy muy feliz con cómo salió todo, pero sí, se pasó muy rápido y después nada, uno hace el champañazo, al final como que es un día que pasa muy rápido, es muy, muy loco eso. Y después, bueno, me acuerdo que me fui a celebrar con mi familia. ¿A dónde fueron? Fuimos a un restaurante en Providencia que se llama De la Hostia, es de tapas española. ¿Ya? Nos pedimos una jarra de tinto de verano ¿Y también. te lo tomaste entero, te gustó? Me lo tomé, sí, podríamos decir que sí, pero merecido, porque fueron 7 meses de estudio y muy duro. Y nada, llegué a mi casa y ya estaba muy cansado del día, así que me acosté temprano, ni siquiera salí a carretear. Y al día siguiente me desperté temprano, porque ya como que mi cuerpo se había acostumbrado a despertarse temprano todos los días. No sé cómo fue el tuyo, que el tuyo de hecho fue una semana antes de mi examen de grado. Sí, fue justo una semana antes, ¿no? Yo fui un poco, a ver, mi día del examen fue un poco más diferente. A ver, de partida yo dormí súper bien, por alguna razón, y llegué muy tranquilo,
Porque como 3 4 meses antes empecé como a hacer unas meditaciones, como para harta respiración, para concentrarme, porque yo en general era un tipo bien como nervioso, sobre todo para las pruebas. Así que eso me sirvió mucho. A ver, me desperté, tomé un muy buen desayuno. Comí huevos, comí pan, me acuerdo, comí muchísimo. Y generalmente yo no soy de comer mucho desayuno en verdad. Pero bueno, y después hablé como por teléfono 1 hora y media con nuestra cara amiga, la Anto Gurí, y hablamos de cualquier cosa. Hablamos, me acuerdo que empezamos a hablar de unos vinos también, como que queríamos hablar de cualquier cosa que no era eso. Bueno, después me fui a la universidad en metro, así que a diferencia de Agustín llegué bastante sopeado, porque era un día, a ver, si bien estaba un poco lluvioso, pero hacía harto calor, estaba como cerradito. Bueno, yo a la universidad, ahí me junté con unos amigos, empezamos a conversar de cualquier cosa, pero después empiezo que viene a llegar gente, y llega gente a verme. Era, Yo creo que fue el grado al que más gente ha ido en la historia de nuestra facultad, sin sí, exagerar. es que menos mal tengo muchos amigos y la verdad muy agradecido porque me sentí muy acompañado. Y entonces en algún punto dije, ya, tengo que alejarme un segundo para concentrarme, porque igual estaba desconcentrado, venía harta gente, parecía tu matrimonio así. Bueno, y me puse audífonos, me acuerdo muy bien que escuché 3 canciones, escuché la canción esa del Gladiador, caché, bueno, ahora de hecho va a salir la segunda película con la misma canción. Después escuché una canción de Cars que se llama, ¿cómo Life is es? a Highway. Esa era, ¿no? Life is a Highway. Y por último, escuché una canción de Coldplay que se llama Humankind, que no conoce nadie, es un gran fan de Coldplay. Y ahí como que me motivé y entré. Bueno, entro a la prueba. A ver, mi prueba de diferencia, Agustín, a ver, no creo que haya sido mala, pero tampoco creo que haya sido muy buena. Mi examen fue muy largo, fue 1 hora. Y me fregó un poco la primera parte del examen, porque mi profesor como de ¿cómo se llama? De esta materia que uno elige, de la cédula, digamos que estaba como muy detallista en cosas, bueno, quizá no me corresponde mucho decirlo, pero encontré que eran cosas un poco irrelevantes. Pero está bien, o sea, él es el profesor, así que chavo. Pero ahí estaba un poco enojado, pero da lo mismo. Después me fue bastante bien el examen, salí, el champañazo, y de hecho me dieron una sorpresa, porque lo que pasa es que en Italia, cuando uno sale a la universidad, te ponen como una corona. ¿Cómo se llama esa cosa que te ponen? Una Diana, No, Tiana. claro, como, bueno, no sé cómo se llama Claro, el material. el material, bueno, da lo mismo. Y fue una sorpresa, entonces ahí empezamos a sacar todas las fotos, el champañazo y todo. Pero yo estaba en Júpiter, yo no me acuerdo mucho. Es como, no sé. Y bueno, y después de eso fuimos al bar, nos tomamos unas cuantas cervezas y después fui a celebrar con unos primos. Porque, a ver, el problema que tuvimos con Agustín es que fuimos los primeros en salir. Así que todos nuestros amigos, y de hecho, ahora al momento que estamos grabando, ahí tenemos muchísimos amigos que todavía no han dado el grado. Y así que justamente no podían festejar mucho o hasta tarde porque tenían que estudiar el día después. De hecho, en mi caso fue una semana después mi examen de grado. Entonces yo le dije a Nico antes de su grado, oye Nico, perdóname, yo no me voy a poder quedar en el bar hasta tarde porque tenía que volver a estudiar. Entonces todavía tenemos un poco pendiente la celebración. Oye, y para ir cerrando, ¿qué consejo le daría a los que van a empezar a estudiar el examen de grado los próximos años? Uh, temazo este. A ver, es muy fácil dar consejos cuando uno ya lo pasa, ¿verdad? Pero sigan haciendo mucho deporte. Eso sí, por un tema de que te baja mucho el nerviosismo, por un tema de que así compartí con más gente que no necesariamente está dando los exámenes de grado. De hecho, mi segundo consejo es traten de juntarse con gente, o sea, obviamente con los amigos de la U, pero también, no sé, con gente del colegio o algo así, que no estén las mismas. Así que hablen de otra cosa, porque el gran problema fue que con los amigos de la universidad, por 8 meses hablábamos solo del examen de grado. Y es normal, porque al final pensáis en eso todo el día. A ver, otro consejo que les puedo dar es que sobre todo al principio sigan carreteando, da lo mismo, o sea, si pierden un día porque están como cansados, con caña, se lo merecen, está bien, nadie puede estudiar 7 días de 7, se van a volver locos. No sé si tú querías agregar algo más. Sí, yo creo que el gran consejo que tengo es que esto es un proceso muy elástico, es decir, no necesariamente como uno empieza, de que uno empezó a estudiar de 8 a 5 todos los días y después se fue cambiando, eso tiene que ser hasta el final, sino que esto es muy variable, cada día es distinto, entonces quizás si es que alguno comenzó con un interrogador y lo quiere dejar en la mitad, cambiarlo, hacerlo, fue el caso de Nico, por ejemplo, que empezó con una oficina, después lo cambió, esto no es estático, sino que es muy de ir día a día viendo cómo uno se va sintiendo, qué le va acomodando, ir cambiando los horarios, quizás algún día empezar más tarde y terminar un poquito después, otro día empezar más temprano. Y lo otro es que no necesariamente hacer lo que el resto te dice que tienes que hacer, porque esto es un proceso personal, al final depende de cada uno cómo vivirlo.
Y lo que decía, esto es día a día, cada día puede ser distinto, un día uno se puede sentir mal, uno se puede sentir sin ganas, otro día puede estar muy motivado. Entonces al final ir viendo día a día cómo va reaccionando tu cuerpo. Y lo que decía Nico, que es muy importante, que es el deporte, nunca dejarlo de lado, porque al final la cabeza en esto es lo más importante, tener la cabeza despejada, fresca, y en eso el deporte ayuda mucho. Apoyarse en los amigos, porque al final son una red de apoyo demasiado importante en este proceso de encierro, porque uno a veces se siente solo. Conversar también cuando uno se siente mal, hablarlo con la familia, que entiendan que uno está viviendo un proceso difícil. Y lo otro es confiar siempre en el proceso. Al final uno nunca se va a sentir 100% preparado, que se va a saber todas las materias, pero confiar en que el trabajo rinde fruto, y en este caso son tantos meses que hay que confiar un poco en que va a dar resultados. Y si no es el resultado que uno quiere, no importa, al final dar lo máximo y tratar de que salga lo mejor posible y después celebrar con todo porque uno se lo merece. Eso mismo. Así que muchas gracias por escuchar. Ahora vamos a seguir con el próximo capítulo, que va a ser aún más entretenido de esto porque vamos a hablar de nuestra vida universitaria. Así que eso, stay tuned. Muchos saludos a todos. Muy mala pronunciación de mi parte. Jiji.